tardes. Entonces, les agradezco, realmente para mí es un placer volver y realmente es un placer porque el cuidado primario es la puerta de entrada de todos los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Esta es una conferencia patrocinada por Abbott y ¿por qué estamos hablando hoy en cuidado primario? Ustedes se van a dar cuenta que hoy en día la tecnología está enfocada en el médico de cuidado primario. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a ver cómo nos va con el paciente con diabetes tipo 2, ustedes se dan cuenta, este es el IDMPS, donde a pesar de que tenemos 3 terapias antidiabéticos orales, insulina más antidiabéticos orales, nunca llegamos siquiera a controlar el 50% de los pacientes. Y cuando nosotros somos más estrictos, y estos son datos de Colombia, que es lo que les estoy mostrando acá al lado, nos damos cuenta que la moneda, lo que pagamos siempre es que el paciente empieza a hacer hipoglicemias y sobre todo hipoglucemias severas. Si miramos diabetes tipo 1, no es la excepción. Ustedes saben que el paciente con diabetes tipo 1 es completamente diferente, es un paciente variable y cuando empezamos a empezar a tratar estos pacientes, que es la principal preocupación de estos pacientes, y esto es una corte de los Estados Unidos, donde ellos dicen, miren, nuestros pacientes, a pesar de que son usuarios de tecnología, los tenemos con la mejor terapia, solamente el 57% de los pacientes llegan a la meta y lo más preocupante es que al menos un 20% ha hecho un evento de hipoglucemia severa y de estos un 12% hacen eventos de hipoglucemia inadvertida. Cuando uno mira, bueno, esos son los diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2, y uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo en atención primaria? Entonces uno dice, miren, en atención primaria el paciente llega, yo lo reviso que el paciente esté en metas, le explico las glucometrías, le explico que hay que confirmar y que hay que detectar las hipoglicemias, y a pesar de que hacemos esto, estos son datos de Colombia, 500 pacientes, cuando uno es una encuesta, el 52% de los pacientes no se hace la glucometría ante síntomas de hipoglicemia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué más podemos hacer? Porque ustedes saben que cuidado primario ustedes están limitados en tiempo, además en la misma consulta tienen que formular todos los medicamentos, tienen que hacer la historia clínica, tienen que examinar el paciente y si eso le adicionamos tecnología, se nos complica más la vida. De ahí vienen esas barreras. Entonces, uno, el paciente no siempre puede conseguir la cita cuando nosotros necesitamos, al especialista es muy lejos y el paciente de atención primaria a veces tampoco consigue la cita cuando la necesita. Cuando el paciente llega a la cita, además, no trae las glucometrías, entonces quedamos en las mismas. Y finalmente ustedes, ese paciente que llega a su consulta, ustedes empiezan una dosis de insulina, 10 unidades al día, cuando usted lo ven a los 3 meses, siguen las mismas 10, el paciente no autotitula. Tenemos el dispositivo, tenemos el sistema Freestyle Libre, que esto es un sistema que está en el mundo desde el 2015 en más de 30 sistemas de salud. Este es un sistema que es robusto y realmente lo relevante de este dispositivo es que fue el primer dispositivo que no requirió calibración, digamos que fue el gran avance de esta tecnología. Y en Colombia nosotros lo tenemos disponible desde el 2022 en el PBS. Tenemos consensos de expertos donde se avala el uso de estos dispositivos en pacientes diabéticos tipo 1 en todos y en pacientes con diabetes tipo 2 que están en tratamiento con insulina. Y cuando uno empieza a mirar, bueno, estos dispositivos, ¿dónde deberían estar? Esta es la respuesta. Deberían estar, ¿quién los debería prescribir? El médico de atención primaria. Si ustedes se dan cuenta, este es un metaanálisis donde simplemente nos muestra varios estudios. El estudio, el más diferente es este que ustedes ven, que es el de BlackBerry, pero ellos utilizaron monitoreo retrospectivo, no es el que utilizamos hoy en día en nuestra práctica clínica. ¿Y qué es lo que ellos encontraron? Uno, que si ustedes se dan cuenta, ellos muestran hemoglobina glicosilada a favor o en contra del monitoreo continuo. Si un médico de cuidado primario prescribe el dispositivo y sigue al paciente, tiene más chance de lograr la meta hemoglobina glicosilada. Y esto es cuidado primario, esto no es endocrino, no son clínicas de diabetes, esto es cuidado primario. Entonces, primer mensaje de mi charla, la tecnología debe empezar, la prescripción de la tecnología debe empezar por el médico de cuidado primario. Que el sistema no sea real, que el sistema no nos lo permita, pues, pero lo ideal, el deber ser, es que arranquemos en cuidado primario. Vienen publicaciones interesantes como esta, se les recomiendo la de aquí al lado, donde ellos dicen, mire, desde hace 3 años tenemos dispositivos que están disponibles a nivel mundial y tenemos que prescribirlo y en cuidado primario ha aumentado desde los últimos 3 años.
tiene evidencia en todas las poblaciones que ustedes manejan en sus consultas, paciente con diabetes tipo 1, paciente con diabetes tipo 2 que está con insulina e incluso paciente con diabetes tipo 2 que no esté con insulina. Reduce la inercia porque si ustedes citan al paciente, uno garantiza y uno tiene que educar al paciente para que descargue datos sí o sí, independiente o no de que me traiga glucometrías, yo puedo tomar una conducta e igual el paciente, cuando el paciente ve sus datos, le empieza a contar como, no doctor, a mí se me sube el azúcar en el almuerzo, en la cena, hago hipoglicemias y favorece o limita la inercia terapéutica. Por lo tanto, en la atención primaria, esto es donde se debería emplear esta terapia. ¿Cuál sería el mapa? ¿Cómo es esa ruta para implementar la tecnología? Entonces, uno, debemos tener dispositivos disponibles. Entonces, hoy en día están cubiertos por el sistema de salud. Segundo, tener la disponibilidad de los datos. Entonces, es importante que en donde trabajemos tengamos el acceso a las plataformas. Tercero, que todos los médicos estén entrenados en la interpretación de estos datos. Y por último, realizar esos ajustes de acuerdo a los datos que descargamos. De ahí vamos a revisar 4 puntos de la agenda. 1, ver la importancia de las métricas que nos da el monitoreo. 2, ver el nuevo sistema que es el Freestyle Libre 2. 3, ver cuáles son los predictores que me ayudan a llegar a ese sistema de control, al buen control metabólico. Y por último, cómo funciona un esquema digital, un ecosistema digital en atención primaria. Entonces, con respecto a las métricas de control, la hemoglobina glicosilada va a seguir siendo esa meta de control metabólico, siempre porque a nivel poblacional es una métrica que nosotros conocemos, está en todas las guías, está disponible en todos los ámbitos y el pagador está familiarizado con la hemoglobina glicosilada. Pero viene otra métrica que se llama el tiempo en rango. Y el tiempo en rango, ¿qué permite ver? Uno, me permite ver cambios un poco más, digamos, de tiempo, frecuencia de exposición tanto a hiper como hipoglucemia, me permite evaluar la variabilidad glucémica. Si el paciente lo utiliza en tiempo real, nos puede mostrar tendencias para que el paciente tome conductas y nos permite hacer ajustes de acuerdo al patrón de la glucosa que tenga el paciente. De ahí que además es personalizado, porque ustedes ya saben, y ese es el otro mensaje de la charla, cuando a ustedes les llega un paciente y descargan datos, si el paciente tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ustedes ya saben que debe estar el 70% del tiempo entre 70 y 180. Si no está ahí, ya sabemos de entrada, simplemente con la descarga, que está mal controlado. Si mi paciente es un adulto mayor, un adulto frágil, un adulto con enfermedades o comorbilidades o una carga muy alta de enfermedad o con muy alto riesgo de hipoglucemia, yo puedo buscar un tiempo en rango un poco más laxo, 50% en el rango, sin eventos de hipoglucemia, menos de un 1%, o sea, menos de 15 minutos por debajo de 70, y la hiperglicemia en el adulto, en este tipo de adultos mayores, pues realmente no es relevante. Si yo tengo una mujer con diabetes tipo 1 y está en embarazo, yo busco que esté el 70% del tiempo entre 63 y 140, y si es tipo 2, yo busco que esté en ese mismo rango, 63 y 140, pero el 90% del tiempo. Entonces, les permite personalizar su población. Y uno dice, bueno, ¿y de qué me sirve seguir estas metas de tiempo en rango? Entonces, el tiempo en rango, al igual que la hemoglobina glicosilada, ya ha ganado esa evidencia donde me dice, mire, si a usted se le cae el tiempo en rango en un 10%, usted incrementa el riesgo en diabetes tipo 1 de retinopatía y de microalbuminuria. Si su paciente tiene diabetes tipo 2 y tiene enfermedad crónica, le incrementa el riesgo de hacer neuropatía en un 25%. Si su paciente es diabético tipo 2 y se le cae el tiempo en rango, incrementa la mortalidad por cualquier causa 8% y hasta 5% mortalidad cardiovascular. Y lo último que les muestro ahí es un tiempo en rango derivado, que eso fue, digamos, analizado del estudio DIVOT, donde analizaron, acuérdense, cabeza y cabeza, insulina de Gludec e insulina de Glargina, y ellos analizaron las poblaciones de acuerdo a su tiempo en rango derivado. Hicieron cuenta que esa población que tenía más del 70% en el rango tenía menos riesgo de hipoglucemia severa, menos riesgo de complicaciones macrovasculares y menos riesgo de MACE. Entonces esa es la ventaja de lograr esta meta de tiempo en rango. La evidencia es robusta y aquí les muestro, es un resumen, esto ya 2024 tenemos más datos todavía, tanto para tipo 1 como para tipo 2, y entonces aquí viene el tercer mensaje importante de la charla. Entonces, si me llega el paciente con
descargo los datos, veo el tiempo en rango, ¿cuánto necesito incrementar el tiempo en rango si está por fuera de la meta? Entonces, un 5%. Entonces, si me llega el paciente, descargo datos y está en 55% de tiempo en rango, mi objetivo es incrementarle entre un 5 a un 10%. ¿Por qué? Porque si yo incremento un 5%, yo reduzco el riesgo de nefropatía en un 20% y reduzco el riesgo de nefropatía en un 15%. Si yo incremento el tiempo en rango en 10%, reduzco el riesgo de retinopatía en un 40% y nefropatía en un 30%. Entonces voy buscando estrategias que me ayuden a incrementar el tiempo en rango de forma significativa. El sistema Freestyle Libre 2, ¿qué es lo nuevo que nos trae? Entonces, nosotros, simplemente para resumir y ubicarnos donde estamos, a partir del 2022 cambió la clasificación de los sistemas de monitoreo continuo de glucosa. Y nos dicen, mire, usted tiene 3 dispositivos en general, en el mundo hay diferentes casas, pero todos estos dispositivos se clasifican en tres grupos. El primero es el monitoreo profesional. El paciente se le pone un dispositivo que es completamente ciego, no tiene alarmas, el paciente no ve la información y es con fines netamente diagnósticos. En Colombia realmente ya se hace muy poco, una época en donde lo hacíamos mucho, ahorita ya realmente se hace muy poco, hay muy pocos sitios donde lo ofrecen. El segundo, el paciente tiene un dispositivo que está midiendo la glucosa todo el tiempo, pero el paciente solamente puede ver sus datos si el paciente se escanea, que es el Libre 1, que es el que tenemos hoy en día la gran mayoría de nuestros pacientes. Y viene el tercer grupo, que el paciente tiene la disponibilidad de los datos todo el tiempo, independiente o no que se escanee, que esto es tiempo real. Entonces, y además el tiempo real viene con alarmas. Entonces, sí, tiempo real, sí o sí, tiempo real viene monitoreo continuo que tiene disponibilidad de datos todo el tiempo, más alarmas, tanto de hipo como hiperglucemia. En este tiempo real se va a clasificar Freestyle Libre 2. Entonces ya sabemos que la gran diferencia entre los dos es primero el tipo de monitoreo. Libre 1 es un monitoreo intermitente, Libre 2 es monitoreo en tiempo real. ¿Cuál es la otra diferencia? Yo les contaba que Libre 1 fue un avance tecnológico en términos de que fue el primer dispositivo que no necesitaba calibración. Y este era un dispositivo que además era de los que más duraba, que 14 días, porque previamente todos los dispositivos de monitoreo duraban solamente una semana. Lo otro, no requería pinchazos, no tiene alarmas, este es resistente al agua y está disponible para niños mayores de 4 años. Y lo más importante, ¿por qué no necesitaba calibración? Porque el MARD, que es, digamos, la diferencia media entre la glucosa capilar y la glucosa intersticial, era menos del 10%. Entonces, todos los dispositivos que el MARD sea menos del 10% no requieren calibración. Entonces, de ahí viene el avance tecnológico. Esto es Libre 1. ¿Cuáles eran los beneficios de tener Libre 1? Entonces, si yo prescribía Libre 1, yo lograba reducir la hemoglobina glicosilada en poblaciones, por ejemplo, en el selfie que fue adolescentes, y en vida real esto era directamente proporcional al número de escaneos, reducía hemoglobina glicosilada. Incrementaba el tiempo en rango tanto en población con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2 y adicionalmente en adolescentes, que es la población que siempre, digamos que siempre les va mal con la tecnología. Reducida la hipoglucemia clínicamente significativa, o sea, la hipoglucemia nivel 2, tanto en el IMPACT, que fue con diabéticos tipo 1, como en el REPLACE, que fue en diabetes tipo 2. Y ustedes se dan cuenta que la reducción es del 50 y el 43%. Reducción de la hipoglucemia nocturna, porque nosotros sabemos que la mayoría, más de la mitad de los centros de hipoglucemia son en la noche, y este dispositivo disminuía la hipoglucemia en la noche, tanto para tipo 1 y tipo 2, y yo les hablaba que el tiempo en rango a largo plazo tiene ventajas, pero utilizar o monitorizar a mi paciente al corto plazo tiene otra ventaja, y es que me reduce las hospitalizaciones. Y estos son los datos del estudio RELIEF, que es un estudio de vida real, donde ellos se encontraron que esos pacientes, cuando ellos los monitorizaban, reducían las hospitalizaciones en un 63% en el primer año y en un 70% a los 2 años de seguimiento. Entonces, esto es Libre 1. Viene Libre 2. Libre 2, digamos que tiene 2 componentes, uno que va para el paciente, otro que va para su cuidador y el médico, y ustedes se dan cuenta que aquí está el lector, que es azul, que es diferente al Libre 1, y van a ver que está la aplicación, que es LibreLink App, que esta es la aplicación que permite a este dispositivo que sea tiempo real.
Y tenemos la LibreLink App, que este es para cuidadores. Entonces, remotamente la mamá puede tener los datos del niño, o en nuestro, pues por lo menos en mi caso, que yo soy endocrino de adultos, entonces el cuidador, el hijo, puede tener los datos del papá o la mamá. Y tenemos la plataforma que permite la descarga de datos para revisar el AGP, que es para uso médico, que es LibreView. Cuando uno empieza a ver este dispositivo, ¿cuáles son las ventajas? Entonces les he dicho, Libre 1 es bastante bueno, ¿sí? O sea, me reduce hipoglicemia, me mejora tiempo en rango, digamos que es un dispositivo que no requiere calibración. ¿Qué es lo nuevo con este nuevo dispositivo? Uno, tengo un día más, entonces yo les contaba, antes eran 14 días, con este es 15 días. Nuevamente, no requiere calibración, tiene disponibilidad de alarmas, y ustedes, ahorita les voy a mostrar por qué es importante las alarmas en los dispositivos de monitorización continua. Lo otro es tiempo real y además me permite inicio a una edad más temprana, está aprobado para uso en niños de 2 años. Y la gran ventaja de este dispositivo es la precisión, porque aquí ya no estamos hablando la comparación con glucometría capilar, sino con el estándar de oro, que es el YSI. Y ustedes se dan cuenta que el MAR es mucho mejor que el del Libre 1, o sea, entre más bajito, mucho mejor, mucho más preciso. Y una cosa que hay que mirar siempre, los dispositivos de monitorización de glucosa, hay que mirar qué tan precisos son en hipoglicemia, y este dispositivo no pierde la precisión en hipoglicemia, sigue siendo igual de buena. Entonces yo les contaba que la diferencia, una de las diferencias entre Libre 1 y Libre 2 es que ya no es intermitente, sino es tiempo real. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la implicación clínica de que mi paciente tenga la disponibilidad de los datos todo el tiempo? Este es un estudio que ya es viejo, pues 2020, pero donde dice, mire, comparemos qué pasa. Yo tengo todos los pacientes, 250 pacientes diabéticos tipo 1, todos usuarios de monitoreo libre, o sea, Libre 1. Los aleatorizaron. Vamos a seguir con Libre 1 y la mitad Libre 1 y la otra mitad tiempo real. ¿Qué pasó con estos pacientes? Los siguieron durante 6 meses. ¿Y cuál fue su desenlace primario? Tiempo en rango. Si yo paso a mi paciente de monitoreo intermitente a tiempo real, incremento el tiempo en rango. En cuanto esto puede incrementar hasta un 6, en ellos les dio como 6.85%, y yo les contaba que a nosotros nos interesa subir un mínimo de 5%, que es lo clínicamente relevante. Entonces, primera cosa, si yo optimizo la tecnología, incremento tiempo en rango. ¿Qué pasó con hipoglicemia? Ustedes se dan cuenta, hipoglicemia disminuyó, la exposición a hipoglucemia disminuyó la hemoglobina glicosilada, y adicionalmente si estos pacientes que lo siguieron durante 6 meses de forma continua con el dispositivo, si ustedes se dan cuenta, la mitad de los pacientes usuarios de monitoreo en tiempo real lograron la meta hemoglobina glicosilada del 7%. Y yo les contaba al principio que muy poquitos pacientes llegaban a la meta hemoglobina glicosilada, mientras que los que seguían con el intermitente, solamente un tercio lograron la meta hemoglobina glicosilada. Más estudios, este es el resumen de todos los estudios que hay cabeza a cabeza, intermitente, Libre 1 versus tiempo real. Y ustedes se dan cuenta cómo, si yo cambio mi paciente de tecnología de un monitoreo intermitente a un monitoreo en tiempo real, solamente cambiar la tecnología me incrementa un tiempo en rango en promedio, según los metaanálisis, más o menos 7%. Y digamos que con hipoglicemia, que es lo que les decía, lo otro que uno paga cuando intensifica el control metabólico, se disminuye. ¿En cuánto? En 1.7%. Lo mismo, si yo lo cambio de intermitente a tiempo real. ¿Qué pasa si mi paciente de entrada tiene hipoglucemias inadvertidas? Yo les contaba que cuando hicieron la Corte de los Estados Unidos tenían un porcentaje importante de pacientes que hacían hipoglucemias inadvertidas. Y esta es la población que tiene riesgo de 6 a 9 veces de hacer un evento de hipoglucemia severa. Acuérdense que la hipoglucemia severa es un evento catastrófico, me incrementa mortalidad. Desde los 15 días del evento, o sea, si el paciente hace evento, la mortalidad aumenta a los 15 días, y ese riesgo se mantiene durante un año después del evento. Entonces, la idea es que nunca hagan un evento de hipoglucemia severa. Cuando uno toma la población de mayor riesgo, que es estos pacientes, este estudio también es antiguo, lo hicieron con una tecnología previa, ustedes se dan cuenta que si yo tengo un paciente que no detecta las hipoglicemias, le pongo un dispositivo que le avisa cada vez que el paciente va a tener hipoglucemia, le pita una alarma, voy a disminuir el tiempo de exposición en hipoglicemia. Esto ya es con el dispositivo que les estoy hablando hoy, que es Libre 2, donde ellos dicen, bueno, ¿qué pasa con la población cuando yo hago el switch? Mis pacientes venían con Libre 1,
les voy a pasar a libre 2. ¿Qué pasa con la hipoglicemia? Simplemente mejoro hipoglucemia nocturna, disminuyo eventos de hipoglucemia nocturna y lo otro, mejoro tiempo en rango con disminución de la exposición de hipoglucemia. Este estudio entonces nos dice, bueno, pero ¿cuánto pongo la alarma? Porque la idea es que siempre que pasemos un paciente libre 1 a libre 2 o cada vez que prescribamos un paciente con libre 2, la idea es que hay que explicarle al paciente que el beneficio de este sistema es, 1, tenerlo siempre en tiempo real y 2, programarle las alertas. En cuanto se las vamos a programar, lo que nos están diciendo los estudios, la evidencia disponible es que si uno utiliza una alarma en 70 miligramos por decilitro, mejoro el tiempo en rango y reduzco el tiempo en hipoglucemia a nivel 2. Entonces, ya para resumir esta parte, ¿cuáles son las ventajas de monitorizar mi paciente? Entonces, uno, me ayuda a evaluar esas métricas de control glucémico, entre las más importantes, el tiempo en rango. Me ayuda a detectar los eventos agudos, tanto de hipo como hiperglucemia, y adicionalmente los eventos nocturnos. Acuérdense que esto no es diagnóstico, esto es una intervención. Así como yo prescribo la insulina, como yo prescribo la metformina, el monitoreo es una intervención para lograr el control metabólico y es el estándar de cuidado para el paciente tratado con insulina. Entonces, ya tenemos que la tecnología me va a mejorar el tiempo en rango, ya sabemos que la deberíamos utilizar en cuidado primario, ya sabemos que tenemos que llegar a un tiempo en rango en 70% y si mi paciente no está en la meta, tengo que hacer todo para que el paciente incremente un 5% o a un 10% el tiempo en rango que él tenga. Aparte de la tecnología, ¿qué más debo hacer? Entonces, uno, tengo que educar a mi paciente y esto es del estudio FLASH. El estudio FLASH es un esquema educativo estandarizado, esto es un estudio alemán, donde ellos durante 6 semanas entrenaron a los pacientes usuarios del sistema libre, esto fue con libre 1. Aleatorizaron los pacientes, a uno les dijeron tome el dispositivo, le dieron recomendaciones básicas para utilizar el dispositivo y a la otra mitad se fueron a esta educación FLASH. ¿Qué encontraron? Si ustedes se dan cuenta, la hemoglobina glicosilada en el grupo de control no cambió, o sea, los que solamente les dijeron cómo utiliza el dispositivo, pero cuando ustedes ven el grupo de intervención, que fueron los que se fueron a educación estructurada, ustedes se dan cuenta que disminuyó la hemoglobina glicosilada. Entonces, si ustedes dan el dispositivo, solamente el dispositivo no puede intervenir hipoglicemias, pero si uno quiere impactar tiempo en rango, hay que educar el paciente. El estudio FLASH utilizó un esquema intensivo de educación que no existe en Latinoamérica. Pero entonces uno sí puede ver qué pasó con estos pacientes. Entonces ustedes dicen, mire, ¿qué pasó con estos pacientes? Ellos, uno, miraron el tiempo, hemoglobina glicosilada fue su desenlace primario, tuvieron un desenlace secundario que fue tiempo en rango, donde ellos tuvieron un incremento del tiempo en rango también, y miraron de su programa qué era lo que más impactaba en ese desenlace. ¿Y qué es lo que encontraron? Uno, que si le enseñaban al paciente a interpretar las fechas de tendencia, mejoraba el tiempo en rango. Y dos, si el paciente descargaba la información, también mejoraba el tiempo en rango. Entonces dijeron, mire, esto es de lo más importante si uno necesita crear un esquema de educación para un paciente usuario de tecnología. Las flechas de tendencia es lo que yo les muestro en este cuadrito y simplemente nos dice que si el paciente tiene una flecha para un lado, para arriba o para abajo o que va para abajo, hay que ajustar la insulina entre un 10 a un 20%, ya sea para arriba o para abajo. Eso no lo hace nadie, eso no lo hace ningún paciente. ¿Cómo hacemos hoy en día nosotros para que el paciente utilice las flechas de tendencia? Entonces, utilizamos una calculadora que se llama Diabetes M, que es gratuita, y usted simplemente le dice al paciente que la descargue, que abra una cuenta, le programan el ratio de la sensibilidad y ahí deja programar el tipo de dispositivo que utiliza el paciente. Y ahí, cuando uno programa el dispositivo, le aparecen estas flechas. Simplemente cuando el paciente se escanea, él pone el valor que le da el escaneo. Si, por ejemplo, el paciente le da 40, pone 40 y le dice uno al paciente si le pone una flecha para arriba, para el lado o para abajo o diagonal, usted marca la flecha y la misma aplicación hace el ajuste de la dosis de insulina. Entonces, digamos que esta es otra de las estrategias que ustedes pueden utilizar en cuidado primario porque no le gasta tiempo, no, simplemente es programar la aplicación. Lo otro, hay que decirle al paciente que se escanee. Estos dispositivos requieren que el paciente esté pendiente de los niveles de glucosa. ¿Cuánto es lo mínimo que se debería escanear un paciente? 12 veces al día.
es lo mínimo. Ustedes aquí ven, estos son estudios, esto se ha replicado en todos los estudios, en los pivotales, en los estudios de vida real. Les traigo este que es de los más recientes que lo publicaron este año, donde dicen, mire, analizaron una cohorte, pacientes que se escanean más de 12 veces versus los que se escanean menos de 12 veces, y el impacto en todas las métricas, tiempo en rango, hemoglobina glicosilada, variabilidad glucémica, es mucho mayor solamente con escanearse. Cuando uno dice definitivamente no estamos haciendo nada, cuando el paciente se escanea menos de 6 veces al día. Entonces, otra cosa que hay que hacer en la consulta con estos pacientes es mirar cuántas veces está escaneando y si se escanea menos de 12 veces, hay que explicarle al paciente que tiene que escanearse más. ¿Qué pasa con las alarmas? Yo les decía que es importante insistirle al paciente en programar alarmas porque se sabe que cuando yo migro un paciente de libre 1 a libre 2, si yo programo alarmas de alta, impacto en tiempo en rango, mejoro tiempo en rango. Si yo programo alarmas de baja, impacto en tiempo de exposición a hipoglucemia. ¿Y cuánto fue la alarma que pusieron ellos para hipoglucemia? Fue 70 y el promedio de alarma que utilizaron ellos para hiperglucemia fue 230. Ya para finalizar y ver cómo es la implementación del ecosistema digital en cuidado primario, esto, digamos que el ecosistema digital, ustedes siempre van a ver esto y lo han visto creo que durante toda la mañana. Los dispositivos se clasifican como en dos grupos, los que son proximales al paciente y distales al paciente. Proximales son los que ustedes ven acá. Ustedes ven los sistemas de infusión, los sistemas de monitoreo, los esferos inteligentes, que son los que el paciente tiene y los que el paciente va alimentando con información. Estos dispositivos utilizan transmisores, son compatibles con diferentes transmisores, que nosotros los utilizamos en el día a día, el celular, el computador portátil y el reloj inteligente. Entonces, estos son los transmisores y transmiten la información a la nube y esto permite que los cuidadores tengan los datos y que los médicos tengamos los datos. Ese es el ecosistema digital, aplica para todos los dispositivos. ¿Qué hacemos hoy en día? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, esto es de cuidado primario, esto es de uno de los, esto me lo prestó un líder de cuidado primario, donde ustedes ven que tienen 514 pacientes usuarios de Libre. De estos, más o menos 299 son tipo 1 y más o menos 149 son tipo 2. Esta es la población y ustedes se dan cuenta que la población no es que esté muy bien, uno a primera, digamos que la primera foto es que uno dice, la cosa está como regular, tenemos mucha población que está mal controlada, que tiene un tiempo en rango que está por fuera de la meta, que el GMI le da por fuera de la meta, que el promedio de glucosa está por fuera de la meta, la glicosilada estimada, que es el GMI, también está por fuera de la meta. ¿Qué puedo hacer cuando uno empieza a mirar la población? Porque digamos que esta es una de las ventajas hoy en día. Entonces tengo la forma en que yo puedo ver mi paciente, si yo me siento, reviso los datos de mi paciente, pero además el pagador o incluso el jefe o el líder del grupo, que estos son los datos del líder del grupo, puede mirar cómo está la población y saber a quién intervenir. Entonces, esta que es LibreLens, que esta es digamos que esto es una aplicación que se diseñó acá por Abbott Colombia y hoy en día pues va muy avanzada a nivel mundial. Ustedes se dan cuenta que nos permite filtrar de acuerdo a ciertas características que tenga la población y esos son los datos de abril del 24. ¿Qué se dio cuenta el jefe de cuidado primario? Dijo, mire, hay unas limitaciones, hay unas barreras que son claras cuando usted implementa tecnología en el primer nivel de atención. Uno, que es que no hay tiempo. ¿Sí? A mis médicos les toca formular, pesar, tallar, examinar, hacer todo, 10.000 papeles, el sistema, pelear con la impresora, no hay tiempo. Lo otro es que no hay un equipo que realmente esté apoyando para educar al paciente que está empezando a utilizar la tecnología y es imposible hacerlo en la consulta. Lo otro es que cuando yo descargo los datos no es tan fácil hacer la interpretación de los datos del monitoreo. Y por último, mis médicos generales no están suficientemente familiarizados con el AGP para hacer intervenciones dirigidas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Entonces, tomaron esto y dijeron, bueno, vamos a vencer las barreras. Entonces, lo primero, se diseñó una intervención educativa virtual para mejorar la adherencia y eso fue con ayuda de Abbott. Se generaron unos videos donde se le recomendaba al paciente los tips que yo les mostraba. Hombre, escanéese más, esté todo el tiempo con la tecnología. Se hizo educación a la descarga, entonces a todos los pacientes se les empezó a exigir que antes de la consulta descargaran los datos
y esto ahorra un montón de tiempo. ¿Sí? Que simplemente el médico tenía abierta el libre view y simplemente era buscar el nombre del paciente y ya aparecía el AGP. Y finalmente lo que hicieron fue educar y entrenar muy bien el personal y evitar que el personal cambiara tanto. O sea, dejaron los médicos que van a ver el grupo de tecnología, son estos médicos y estos médicos no van a rotar y no van a cambiar, no van a estar en ninguna otra consulta. Eso fue lo que hicieron. Este es, por ejemplo, cuando el médico abre la plataforma, empieza a mirar lo que les digo, el paciente ya ha descargado los datos, simplemente ingresa los datos del paciente y les aparece el AGP. Y entonces el AGP ahorra un montón de tiempo porque ustedes ya saben, uno, si está bien o mal, en este caso está perfecto, ¿cierto? Si está mal, uno siempre mira que esté más verde que rojo. Si el paciente tiene hipoglicemias o hiperglicemias, uno va a la siguiente parte para buscar dónde está el problema y finalmente lo interviene, que esa es la gran ventaja de la tecnología. Esto está hecho para que todos nos entendamos y hablemos el mismo idioma, desde el médico de atención primaria hasta el médico que maneja páncreas artificial. Entonces yo les contaba qué pasó con esta corte. Entonces a septiembre del 2024 ellos dijeron, mire, vamos, primera cosa, que el paciente utilice la tecnología. ¿Cuál es la definición de adherencia? Que el paciente esté más del 70% del tiempo con el dispositivo. De estos, el 90% logró la adherencia. Entonces, primer éxito. Entonces, logramos que el paciente utilizara la tecnología lo que se necesita. Segundo, entonces, ¿qué logramos con estos pacientes? Si ustedes se dan cuenta con los pacientes con diabetes tipo 1, aquí están, dijeron, bueno, que utilice el sensor se escanee más de 12 veces al día. Entonces, tuvimos una población, analizamos los que de verdad se pusieron a la tarea de escanearse 12 veces versus los que no, y ustedes se dan cuenta cómo mejora el tiempo en rango dramáticamente en pacientes con diabetes tipo 1. Incrementamos solamente con estas dos intervenciones, incrementaron el tiempo en un 11%. Y yo les contaba, lo mínimo 5%, lo ideal 10%. La hipoglucemia no nos aumentó significativamente y sí disminuimos el tiempo de exposición a hiperglucemia. Entonces, tan sencillo como ciertas intervenciones que nos ayudan a mejorar la tecnología y todo se hizo en cuidado primario. Si uno empieza a mirar también la variabilidad, también hay disminución significativa del coeficiente de variación y el GMI, que es la hemoglobina glicosilada que sale, pues que es un equivalente a la hemoglobina glicosilada, mejoró de 8.2, llegó a 7.6%. ¿Qué pasó con los pacientes con diabetes tipo 2? Se ve lo mismo. Si yo separo la población, yo ya tengo a todos los que utilizan la tecnología y los separo entre los que se escanean más o menos de 12 veces, ustedes se dan cuenta que nuevamente mejoro el tiempo en rango, no me empeora la hipoglicemia y reduzco el tiempo de exposición a hiperglicemia. Ya para terminar y digamos que cerrar esta charla, entonces, uno, el monitoreo continuo es un estándar de cuidado en el paciente con diabetes que está en tratamiento con insulina y que ustedes siguen en el cuidado primario. Les va a facilitar la vida, les permite evaluar otras métricas, es más seguro para el paciente. El sistema Freestyle Libre 2 mejora hemoglobina glicosilada, me reduce hipoglicemia, me incrementa el tiempo en rango en los pacientes con diabetes tipo 1. Si yo además de que tenga la tecnología y que mi paciente la utilice bien, yo tengo un programa de educación donde tenga lo mínimo, ¿sí? Donde tenga una intervención educativa donde le diga al paciente, hombre, hay que utilizar el monitoreo más del 70% del tiempo, hay que escanearse más de 12 veces, hay que utilizar alarmas, esto me va a ayudar a mejorar el control metabólico en mi población. Y acuérdense que los predictores de control metabólico es ese paciente que se escanea y ya saben que el número mágico es más de 12 veces. Las flechas de tendencia, entonces para esto descárguenle a los pacientes diabetes M, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, para que puedan hacer el ajuste de acuerdo a la flecha de tendencia y explíquenle al paciente la importancia de programar alarmas. En el Reino Unido lo que hicieron fue, si usted quiere o no, programe las alarmas. Yo creo que en los grupos de cuidado primario todos los médicos deben hablar el mismo idioma y hay que decirle al paciente, es mejor programar alarmas. Me reduce tiempo de exposición a hiperglicemia, me reduce tiempo de exposición a hipoglucemia. Y finalmente, la herramienta para la gestión de datos en pacientes de cuidado primario me optimiza la atención de estos pacientes. Ustedes se dieron cuenta que utilizando LibreLens nos dimos cuenta de la población, nos dimos cuenta en que estábamos fallando, se hizo una intervención muy sencilla y con eso logramos mejorar el control metabólico de los pacientes. Esto era lo que les venía a contar el día de hoy. Les agradezco la atención.